La historia del final de Salomón solo puede entenderse si primero comprendemos la magnitud de su ascenso. No fue un rey común. Fue el heredero del trono de David, el hijo elegido en medio de tensiones, intrigas y expectativas. Cuando su padre envejecía y el reino necesitaba estabilidad, fue proclamado rey en Jerusalén, y sobre sus hombros cayó una responsabilidad inmensa: gobernar al pueblo que Dios había escogido. Al inicio de su reinado, Salomón no pidió riqueza ni larga vida. Pidió sabiduría. En un acto que marcó su destino, reconoció que no sabía cómo dirigir a un pueblo tan grande. Y esa humildad inicial cambió el curso de su historia. Dios le concedió un corazón entendido, capaz de discernir entre el bien y el mal. Pero junto con la sabiduría vinieron cosas que él no había pedido: honra, riquezas y gloria como ningún rey antes de él. Pronto, su fama cruzó fronteras. Los relatos hablan de toneladas de oro que llegaban cada año, de escudos recubiertos de oro puro, de un trono de marfil adornado con oro fino. La plata dejó de tener valor en Jerusalén, porque era abundante como las piedras del campo. Los caballos y carros llegaban de Egipto. Comerciantes de distintas regiones buscaban su favor. Su nombre se convirtió en sinónimo de prosperidad. El momento cumbre de su esplendor fue la construcción del templo en Jerusalén. Aquella obra monumental no solo representaba arquitectura y lujo, simbolizaba el cumplimiento de una promesa hecha a David. Salomón dedicó el templo con solemnidad, reconociendo que ni los cielos podían contener a Dios, cuanto menos una casa hecha por manos humanas. En ese instante, parecía que el rey y su Dios caminaban en perfecta armonía. La visita de la reina de Sabá confirmó su reputación internacional. Viajó desde lejos para comprobar si los rumores sobre su sabiduría eran ciertos. Al escuchar sus respuestas y ver la organización de su reino, quedó sin aliento. Declaró que la mitad no le había sido contada. Salomón no solo gobernaba, impresionaba. No solo era rico, era admirado. Durante años, Israel vivió estabilidad. No hubo guerras devastadoras. Hubo comercio, expansión y cultura. Salomón escribió proverbios, compuso cánticos y se convirtió en referencia intelectual de su época. Su reino era un centro de conocimiento y riqueza. Desde fuera, todo parecía perfecto. Pero mientras el oro brillaba en los palacios y el incienso subía en el templo, algo más comenzaba a gestarse. La prosperidad trae consigo un peligro silencioso: la autosuficiencia. Cuando un hombre alcanza la cima, empieza a confiar más en lo que ha construido que en quien lo colocó allí. El éxito, cuando no es vigilado, puede volverse un espejismo. El reinado de Salomón alcanzó tal nivel que resultaba difícil imaginar un final oscuro. Sin embargo, el mismo corazón que pidió sabiduría también comenzó a experimentar deseos que iban más allá del propósito inicial. El hombre que empezó reconociendo su pequeñez comenzó a rodearse de grandeza. Y la grandeza constante puede nublar la conciencia. Es importante entender esto. El final de Salomón no fue repentino. No fue una caída abrupta desde la cima al abismo. Fue un proceso. Primero vino la acumulación, luego la confianza en su propio poder, después la ampliación de alianzas. Y en medio de todo, un corazón que lentamente dejó de depender exclusivamente de Dios. El hombre más rico del mundo no cayó por falta de inteligencia. Cayó porque la sabiduría no siempre garantiza fidelidad. Puedes entender muchas cosas y aún así permitir que tu corazón se desvíe. Puedes construir templos y al mismo tiempo empezar a construir altares ocultos en tu interior. El esplendor de Salomón fue real. Su gloria fue incomparable. Su nombre quedó registrado como símbolo de prosperidad. Pero ese mismo brillo sería el telón de fondo de una historia mucho más profunda. Porque cuando alguien lo tiene todo, el verdadero peligro no es perder lo material. Es perder la esencia que lo llevó hasta allí. Y esa pérdida no hace ruido. Comienza en silencio. El esplendor del reinado de Salomón no desapareció de un día para otro. El oro siguió llegando. El trono continuó firme. El templo permanecía en pie. Pero mientras el reino exterior prosperaba, el interior del rey comenzaba a fragmentarse. El peligro no vino desde ejércitos enemigos, sino desde decisiones personales que parecían pequeñas, estratégicas, incluso justificables. Salomón entendía la política internacional. En el mundo antiguo, los matrimonios eran tratados de paz. Unirse a la hija de un rey significaba asegurar alianzas, evitar conflictos y fortalecer el comercio. Así comenzó todo. Se casó con la hija del faraón de Egipto. Luego vinieron mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón, de los hititas, naciones con las que Israel había tenido tensiones históricas.
naciones cuyos dioses eran ajenos al Dios de Israel. Al principio, pudo parecer prudente. Más alianzas significaban más estabilidad. Más estabilidad implicaba más prosperidad. Pero lo que empezó como diplomacia terminó siendo acumulación. La Escritura habla de 700 mujeres reinas y 300 concubinas. 1000 vínculos que no solo eran personales, sino culturales y espirituales. Cada mujer traía consigo una historia, una tradición, una fe, y con el tiempo, esas influencias dejaron de ser externas. La advertencia dada a Israel era clara: no unirse a pueblos que desviaran el corazón hacia otros dioses. No porque Dios temiera competencia, sino porque conocía la fragilidad humana. El corazón no es inmune a la repetición. Lo que se tolera con frecuencia termina normalizándose. El texto bíblico no dice que Salomón abandonara inmediatamente al Dios de Israel. Dice algo más profundo: su corazón ya no fue perfecto como el de su padre David. Esa es la clave. No fue una negación frontal, fue una división interna. Comenzó a permitir altares para Astoret, para Milcom, para Quemos, lugares en los montes cercanos a Jerusalén donde se rendía culto a deidades paganas. Imagínalo, el mismo rey que dedicó el templo al Dios Altísimo ahora autorizaba espacios para cultos ajenos. No destruyó el templo, no lo negó públicamente, pero añadió otras opciones. Y cuando el corazón añade, deja de ser íntegro. La integridad no es mezclar, es permanecer. El problema no fue simplemente el número de mujeres, fue la dirección del afecto. Ellas inclinaron su corazón. No fue una imposición violenta, fue una influencia progresiva. La convivencia diaria, el afecto compartido, las celebraciones culturales. Poco a poco, la exclusividad se diluyó. El hombre que comenzó su reinado con una oración humilde ahora distribuía su lealtad. La grandeza tiene un precio cuando no se administra con vigilancia. Cuanto más alto es el poder, más sutiles son las tentaciones. Salomón tenía todo lo que un hombre podía desear: riqueza ilimitada, reconocimiento internacional, estabilidad política. Y cuando no hay carencias externas, el peligro se desplaza al interior. El corazón dividido es más peligroso que el corazón rebelde. El rebelde sabe que se opone. El dividido cree que puede sostener ambas cosas. Cree que puede servir a Dios y al mismo tiempo abrazar influencias contrarias. Cree que puede controlar la frontera entre fidelidad y concesión. Pero esa frontera se mueve. Con los años, Salomón envejeció. Y el texto es claro. Cuando era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras otros dioses. No fue en su juventud impulsiva, fue en su madurez. Esto revela algo inquietante. La experiencia no garantiza firmeza. Puedes acumular años y aún así ceder. Dios, que había bendecido su inicio, observó su desviación. No hubo un rayo inmediato, no hubo destrucción instantánea, pero hubo desagrado. El favor que acompañó su ascenso comenzó a retirarse lentamente. Y lo más trágico es que, desde fuera, el reino seguía brillante. Así comenzó el verdadero declive. No con pobreza, no con derrota militar, sino con un corazón fragmentado. El hombre más sabio permitió que su sabiduría no gobernara sus decisiones más íntimas. Y cuando el corazón se divide, el destino comienza a inclinarse. Lo que parecía una estrategia política terminó siendo una grieta espiritual. Y esa grieta, aunque invisible al principio, sería la que finalmente partiría todo lo que él había construido. El corazón dividido de Salomón no pasó desapercibido. Durante años, el esplendor de su reino pudo haber dado la impresión de que todo seguía bajo control. Las rutas comerciales funcionaban. El oro seguía entrando. El templo permanecía en pie. Pero en el ámbito invisible, algo había cambiado. La fidelidad que marcó el inicio de su reinado ya no era la misma, y Dios respondió, no con un estruendo inmediato, sino con una sentencia silenciosa. El texto bíblico es claro. El Señor se enojó contra Salomón porque su corazón se había apartado. No se trató de un error aislado. Fue una desviación persistente. Y cuando la desviación se convierte en hábito, el juicio deja de ser advertencia y se convierte en consecuencia. Sin embargo, el castigo no cayó de inmediato sobre él. Hay un detalle que revela tanto justicia como misericordia. Dios declaró que no dividiría el reino durante la vida de Salomón, por amor a David, su padre. Esa frase es profunda. Salomón estaba viviendo, en parte, bajo la cobertura de una promesa anterior. Su estabilidad no era solo resultado de su sabiduría, era herencia de una fidelidad previa. Pero esa cobertura no era eterna. En ese contexto aparece la figura del profeta Ahías.
un hombre aparentemente anónimo que se convierte en portador de una decisión irreversible. El encuentro no ocurrió en el palacio ni en una ceremonia pública. Fue un acto simbólico, casi íntimo. Ahías tomó un manto nuevo, lo rasgó en 12 pedazos y entregó 10 a Jeroboam, uno de los siervos de Salomón. El mensaje fue directo: el reino sería dividido. 10 tribus serían entregadas a Jeroboam. Solo una permanecería bajo la línea de David. La razón no fue política, no fue económica, fue espiritual. Porque Salomón había dejado de caminar con integridad, el reino sería fragmentado. Lo más impactante es que Salomón todavía estaba en el trono cuando esta sentencia fue pronunciada. Él seguía siendo rey. El oro no desapareció. El palacio no se derrumbó. Pero su destino estaba sellado. A veces, el juicio no consiste en quitar de inmediato, sino en anunciar lo que vendrá después. Y vivir sabiendo que tu legado se quebrará es una carga silenciosa. La reacción de Salomón no fue arrepentimiento profundo, al menos no registrado de forma explícita. Fue intentar eliminar la amenaza. Cuando supo de Jeroboam, buscó matarlo. El hombre más sabio actuó movido por el instinto de conservar el poder. Jeroboam huyó a Egipto, esperando el momento adecuado. La división ya no era una posibilidad lejana, era un proceso en marcha. Aquí se revela algo crucial. El juicio comenzó antes de la muerte. No fue simplemente que el reino se dividió después de que él cerró los ojos. La división empezó mientras aún respiraba. La profecía, la tensión, la amenaza interna. Vivir sabiendo que tu hijo heredará un reino debilitado es una sombra constante. El juicio de Dios no siempre destruye de inmediato. A veces permite que el hombre continúe en su posición, pero retira la estabilidad futura. Salomón siguió reinando, pero el brillo ya no tenía la misma solidez. El futuro estaba fracturado. Imagina el peso de esa conciencia en sus últimos años. El rey que había unificado, expandido y consolidado Israel ahora sabía que su obra no resistiría intacta. Todo lo que construyó, todo el esfuerzo diplomático, toda la magnificencia arquitectónica, terminaría partido en dos. No hubo guerra inmediata. No hubo rebelión masiva en ese instante. Hubo algo más inquietante, una sentencia que avanzaba lentamente hacia su cumplimiento. El juicio silencioso es más profundo que el estruendoso, porque deja tiempo para pensar, deja espacio para recordar cómo comenzó todo. Permite ver el contraste entre la humildad del inicio y la concesión del final. El hombre que pidió sabiduría ahora enfrentaba las consecuencias de no aplicarla en su propia vida. La profecía no solo anunciaba una división política, evidenciaba una fractura espiritual que ya existía. El reino externo reflejaría lo que el corazón había experimentado primero. Y así, mientras el palacio seguía lleno y el trono aún ocupado, el destino del reino ya estaba marcado. La muerte de Salomón no sería un simple cierre biológico. Sería el punto en el que una palabra profética comenzaría a cumplirse sin retorno. Después de la sentencia profética, el deterioro dejó de ser únicamente espiritual y comenzó a manifestarse en el ámbito político. El juicio silencioso empezó a tomar forma visible. No fue una invasión masiva ni una guerra inmediata que devastara Jerusalén, pero sí una serie de movimientos estratégicos que revelaban que la estabilidad ya no era la misma. Cuando el favor se debilita, la seguridad externa también comienza a resquebrajarse. El texto bíblico señala que el Señor levantó adversarios contra Salomón. Esta expresión es fuerte. No dice simplemente que surgieron enemigos naturales del entorno geopolítico. Afirma que fueron levantados, como si aquello que antes estaba contenido ahora recibía permiso para avanzar. El primero fue Hadad el edomita. Su historia se remontaba a la época de David, cuando Edom fue sometido con dureza. Hadad logró escapar siendo niño y encontró refugio en Egipto. Allí creció, se fortaleció y esperó. Años después, cuando escuchó que David y su general habían muerto, pidió regresar a su tierra. Su retorno no fue casualidad. Fue la reactivación de una herida antigua. La paz que parecía consolidada comenzó a mostrar fisuras. Luego apareció Rezón, quien estableció dominio en Damasco. Se convirtió en adversario constante de Israel. No fue una amenaza momentánea, sino persistente. Mientras Salomón envejecía en su trono dorado, estas tensiones externas presionaban las fronteras del reino. El hombre que había disfrutado de una era sin grandes conflictos empezó a experimentar oposición continua. Pero el adversario más significativo no fue externo, sino interno: Jeroboam, el mismo a quien el profeta Ahías había entregado 10 pedazos del manto rasgado. Jeroboam no era un rey extranjero. Era un siervo de Salomón,
un hombre capaz, encargado de trabajos importantes en la administración del reino. Su ascenso representaba algo más profundo que una amenaza política. Era la materialización de la palabra profética. Salomón intentó eliminarlo. Buscó su muerte. Pero Jeroboam huyó a Egipto, donde encontró protección. El detalle es revelador. El mismo Egipto con el que Salomón había establecido alianzas matrimoniales ahora servía de refugio para quien dividiría su reino. La red diplomática que una vez fortaleció su trono ahora se convertía en escenario de futuras rupturas. Todo esto ocurrió mientras Salomón aún vivía. No fue su hijo quien enfrentó los primeros indicios de fractura. Fue él. El trono seguía siendo suyo, pero ya no tenía la misma firmeza invisible. La estabilidad absoluta había desaparecido. El hombre más rico del mundo empezó a experimentar algo que el dinero no podía resolver: la pérdida de control sobre el futuro. Podía acumular oro, podía embellecer palacios, podía organizar ejércitos, pero no podía revertir la sentencia pronunciada. No podía evitar que las piezas comenzaran a moverse en dirección contraria a su legado. Hay algo profundamente simbólico en este momento de su vida. El rey que había construido el templo más glorioso ahora veía cómo su reino empezaba a fragmentarse desde dentro. El contraste es evidente. Mientras los muros del santuario permanecían firmes, la cohesión del pueblo se debilitaba. La verdadera fortaleza de una nación no está en sus edificios, sino en la integridad de su liderazgo. Salomón había comenzado su reinado pidiendo sabiduría para gobernar al pueblo. Ahora, enfrentaba enemigos que eran consecuencia directa de decisiones personales. La idolatría no solo afectó su espiritualidad, debilitó la unidad nacional. Cuando el liderazgo pierde dirección, la estructura completa tiembla. No tenemos registros detallados de sus emociones en esta etapa, pero es difícil imaginar que no percibiera el cambio. Las noticias de rebeliones, tensiones y amenazas debieron haber pesado sobre sus últimos años. El hombre que fue símbolo de estabilidad ahora contemplaba un escenario incierto. El trono aún era suyo, pero el futuro ya no le pertenecía. Y esa es una de las formas más sutiles de juicio: conservar el presente mientras el mañana se desmorona. Así, el reinado de Salomón avanzaba hacia su desenlace, no en medio de aplausos renovados, sino bajo la sombra de una división inminente. El hombre más sabio había entendido muchos misterios de la vida, pero en el final tuvo que enfrentar la realidad más difícil. Las consecuencias no siempre se cancelan con experiencia ni con riqueza, y cuando llegan, transforman incluso al palacio más esplendoroso en un lugar inquietantemente frágil. La muerte de Salomón no está rodeada de escenas dramáticas ni de discursos finales cargados de solemnidad. No hay una batalla que marque su despedida. No hay una traición sangrienta que selle su destino. El relato bíblico es sobrio, casi frío. Salomón durmió con sus padres después de 40 años de reinado y fue sepultado en la ciudad de David. Luego reinó en su lugar su hijo Roboam. Así termina la vida del hombre más rico y sabio de su tiempo. Sin espectáculo, sin clímax épico, solo silencio. Ese silencio es revelador. 40 años gobernando Israel. 40 años de esplendor, construcción, alianzas y acumulación. El rey que había sido admirado por reinas extranjeras y respetado por naciones poderosas cerró sus ojos como cualquier otro hombre. El oro no pudo extender sus días. La sabiduría no pudo revertir la sentencia pronunciada sobre su reino. El poder no detuvo el paso del tiempo. Pero la verdadera tragedia no fue su muerte física. Fue lo que ocurrió inmediatamente después. Roboam ascendió al trono y, casi de inmediato, el pueblo le pidió alivio de las cargas impuestas por su padre. Porque el esplendor tuvo un costo. Los grandes proyectos, las construcciones monumentales y la opulencia del reino habían requerido impuestos y trabajos forzados. Lo que desde el palacio parecía gloria, desde el pueblo podía sentirse como peso. Roboam rechazó el consejo de los ancianos y escuchó a los jóvenes. Endureció su postura. Y en ese momento, la palabra profética comenzó a cumplirse. 10 tribus se rebelaron. Israel se dividió en 2 reinos. El del norte bajo Jeroboam y el del sur bajo la línea de David. La unidad que David había consolidado con guerras y que Salomón había fortalecido con sabiduría se quebró en cuestión de días. El legado del hombre más rico del mundo terminó partido en 2. Es importante detenerse aquí. Salomón no murió en la pobreza. No murió derrotado militarmente. No fue derrocado. Murió siendo rey. Pero murió sabiendo, probablemente, que la estabilidad no continuaría intacta. Murió con la conciencia de que su propio hijo heredaría un trono debilitado.
Murió con la certeza de que la división era inevitable. Eso es lo que hace que su final sea profundamente solitario. No hay registro de un arrepentimiento público que restaurara todo. No hay una escena final en el templo pidiendo misericordia nacional. Hay un cierre sobrio, como si la historia quisiera que el lector reflexione sin dramatismo añadido. El hombre que lo tuvo todo terminó sin poder conservar lo más importante, la unidad y la integridad plena de su corazón. Comenzó su reinado pidiendo sabiduría porque se sentía pequeño. Terminó rodeado de grandeza, pero con un reino que no resistiría unido. Su historia no es simplemente la caída de un rey. Es la advertencia de que la prosperidad no sustituye la fidelidad, que la inteligencia no reemplaza la obediencia, que el éxito visible puede ocultar fracturas invisibles. Salomón construyó el templo más glorioso de su tiempo, pero permitió altares que erosionaron su legado. Administró riquezas incomparables, pero no protegió con la misma firmeza la exclusividad de su devoción. Gobernó con sabiduría sobre disputas ajenas, pero no evitó la división en su propio corazón. Y cuando el corazón se divide, tarde o temprano el reino también lo hace. La muerte de Salomón es breve en palabras, pero enorme en significado. No termina con aplausos ni con escándalo. Termina con una lección silenciosa que atraviesa los siglos. Puedes alcanzar la cima del mundo y aún así perder lo que sostiene esa cima. El hombre más rico del mundo fue sepultado como cualquier otro. Sus tesoros quedaron atrás. Su trono pasó a otro. Y el reino que parecía indestructible se fracturó. Porque el verdadero poder no está en lo que se acumula, sino en lo que se preserva dentro del corazón.